Buenas tardes a todos, a este gran público. Bienvenidos al taller de olores. Nosotras somos Isidora y Rosa Arias de Science for Change y hoy os vamos a hablar del sentido del olfato, que muchos lo tenemos un poco olvidado, pero es nuestro sentido más antiguo, primitivo, más potente, el que nos protege, nuestro sentido de defensa, que nos hace salir corriendo cuando encontramos una sustancia que puede dañar nuestra salud, y el más complejo en realidad. O sea, todos los sentidos, el gusto, el tacto, tienen menos de 10 genes en nuestro cuerpo, y los olores tienen 855 genes olfativos y 355 receptores olfativos en nuestra nariz, que se combinan para reconocer hasta millones o incluso billones de olores. Y lo difícil es ponerle nombre, ¿no? Que es entrenar el sentido olfativo, que es lo que vamos a hacer hoy un poco, con unas cuantas muestras que vamos a analizar. No sé si esto sí. Hay muchas características del olor, pero defino el olor primero. Bueno, un olor es una mezcla de sustancias volátiles que están en el aire y nosotros lo respiramos, y cuando lo respiramos provoca una reacción en nuestro interior, en estos receptores olfativos que decíamos, y está conectado directamente con la memoria, de manera que nos puede hacer viajar, teletransportarnos en el tiempo, en el espacio, a lugares, a momentos de nuestras vidas, ¿no? Según nuestras propias experiencias, que nos dirán si nos gusta o no nos gusta ese olor, que es algo muy subjetivo. Supongo que muchos, ¿no? Sabéis, por ejemplo, no sé si os gusta el olor a gasolina. Hay a gente que le encanta. Y a mí me encanta. A ti te encanta, ¿no? Me fascina. Pues bueno, como es un olor sintético, no está en la naturaleza, la primera vez que lo percibimos, si estamos ante una situación agradable, nos suele gustar. En cambio, si somos un bebé, por ejemplo, y estamos en el coche con nuestros padres llorando porque no nos gusta el coche y paran a poner gasolina, normalmente ese olor nunca más en la vida nos va a gustar, porque lo asociamos con una sensación desagradable. Entonces es muy personal, ¿no? El tema de los olores. Y además está conectado con la memoria, ¿no? Y con las emociones. Sí. A ver, ¿tienen algún olor que les recuerde a su infancia? Jazmín. Jazmín. ¿Y te acuerdas de algo en específico, Jazmín? ¿Y por qué? Porque todos los veranos me iba a Málaga a ver a mis padrinos, y allí tenían una casa y tenían toda la fachada llena de jazmín, y por las noches era un olor impresionante, y cada vez que lo huelo me teletransporta a un lugar que de hecho ya no existe, pero que me lleva muchos recuerdos. ¿Y tú, Ipi? Es un olor que tal vez no conocen, que es el olor a Patagonia, el olor azul, o sea, sur. Para mí es clarísimo, en mi cabeza ya se me recuerda el olor a sur, pero claro, también es porque todos los veranos de mi vida me fui a la Patagonia y ahora le echo un poco de menos, pero sí. ¿Y el tuyo? Yo olor a leña, que me recuerda a Galicia, básicamente. Chimenea, campo, leña, bosque, pues hierba, ¿no? Todo eso me encanta, me recuerda a Galicia. El olor entra por el bulbo olfatorio, que está acá adelante, y todos los demás sentidos entran por el hipotálamo, que está atrás. El olor es el único sentido que entra por su parte propia por el cerebro, y al mismo tiempo esa parte, el bulbo olfatorio, es el encargado de regular a la amígdala, que la amígdala es la de las emociones. Una amígdala desregulada es una amígdala que personas más iracundas, personas más depresivas, personas más ansiosas. Entonces, mientras más trabajas tu sentido del olfato, más controlas tus emociones al mismo tiempo. Entonces, eso significa también que controlas el aprendizaje. Como el aprendizaje entra sobre todo por las emociones, si es que uno se preocupa de tener un buen ambiente olfativo en escuelas, en universidades, en lugares de trabajo, controlas mucho mejor el aprendizaje que van a tener la gente, o propicias un mejor aprendizaje. De hecho, hay un experimento que ponen un curso de niños pequeños y los exponen a un olor. No es ni un buen olor ni un mal olor, solamente los exponen a un olor y les dan una tarea muy compleja, muy compleja para su edad. Entonces generan una frustración en los niños. Entonces, después separan a los niños en 3 salas distintas, una con el mismo olor,
una sin olor y otra que cambian el olor, y les dan una tarea que ellos ya saben hacer, una tarea que han hecho muchas veces antes en el colegio. Los que están con el olor nuevo lo hacen de una. Los que están en la sala sin olor lo hacen súper bien. Y los que están en la sala con el mismo olor no lo logran hacer. Entonces, eso es como una demostración de que el olfato influye mucho en nuestra capacidad cognitiva, porque está regulado por la amígdala también. Sí, y de hecho por eso nosotros tenemos nuestro proyecto de contaminación odorífera, ¿no? Que es contaminación por olores, que es cuando estamos expuestos de manera frecuente a olores ambientales normalmente desagradables. Aunque cualquier tipo de olor en una frecuencia e intensidad elevada nos puede causar estas sensaciones de molestia desagradables, y no solo eso, nos puede desconcentrar, causar ansiedad, causar estrés, falta de sueño, insomnio, incluso agravar problemas respiratorios, ¿no? Y por eso creamos una app que se llama Odor Collect para empoderar a la ciudadanía, para mapear los olores allí donde estén. Puedes usarlo para crear rutas de buenos olores si tú quieres, hacer lo que tú quieras, pero lo enfocamos a medir contaminación por olor, a monitorizar con la gente dónde huele, a qué huele y por qué, para intentar correlacionar esos olores percibidos con las actividades industriales que los generan e intentar reducir el impacto de la ciudadanía al saber cuándo huele y a qué huele. Y en eso estamos trabajando en varios pilotos en el mundo. Por ejemplo, en la zona del Fórum de Barcelona, donde está pues, la depuradora, la estación de fangos de la depuradora, el ecopark de tratamiento de residuos, la incineradora de residuos, etcétera. Y siempre huele a aguas residuales, a fangos, a residuo fresco, residuo descompuesto, incluso biogás a veces, lixiviado de los camiones de basura, etcétera, etcétera. Alcantarilla también, ¿no? Y algo que Odor Collect logra, que es como algo que salió, es que empieza a hacer un registro, como ya lleva tantos años, empieza a hacer un registro de la memoria olfativa de un lugar, de un espacio. Tanto como nosotros tenemos memoria olfativa constante, esta es una memoria colectiva. Como todos vamos poniendo nuestros olores y van quedando con el día y la hora y el lugar, uno puede empezar a ver la línea de tiempo, cómo van cambiando los olores en los distintos territorios, en el tiempo. Entonces es como una memoria digital, al final. Y de hecho los buenos y los malos olores dependen de la cultura, totalmente. O sea, imaginaros un perfume, ¿qué tipo de perfumes os gustan? ¿Frescos, florales, occidentales, intensos, occidentales, orientales, con olor a, pues eso, incienso, mirra, cosas así? ¿Qué olores os gustan en los perfumes? Fresquito, fresquito. Que los dulces empalagan y al poco se hartan. Pero Pues, eso es muy loco, que a mí los fresquitos ni los guardo tanto, y yo soy del sur de Chile y a mí me gusta el ahumado. A mí me gustan los perfumes ahumados, los que tienen sabor a tierra al final. sí, es muy cultural. De hecho, en Europa nos gustan más los perfumes potentes, o sea, no los frescos. Los frescos son más en América porque allí el perfume se asoció más a la higiene, porque claro, allí la civilización vino más tarde, ¿no? Entre comillas, ¿no? Cuando se desarrolló pues toda, o sea, Estados Unidos, etcétera, pues allí lo usaban como medida de higiene. En cambio aquí, pues en la Edad Media teníamos perfumes muy potentes para tapar otros olores que habían presentes tanto en el ambiente como en nosotros mismos, ¿no? Y, por ejemplo, en África, el olor a caca de vaca en ciertas tribus africanas es un muy buen olor porque hacen las casas, los tejados de las casas con caca de vaca. Si tú hueles a caca de vaca, significa que tienes una casa. Entonces es estatus social. Y entonces oler a caca de vaca es oler muy bien en ciertas culturas, ¿no? Los olores se clasifican por familias olfativas porque somos muy buenos y muy capaces de reconocer millones de olores, como decíamos antes, pero es muy difícil ponerles nombre. Ahora, a la que le pones nombre una vez y lo vuelves a oler, no se te ha olvidado porque está conectado directamente con la memoria. O sea, se trata de entrenar esta memoria olfativa y ponerle nombre a los olores para ir aprendiendo y reconociendo más y más y más olores. Y vamos a experimentar, a ver, también los olores muchas veces evocan colores. ¿Vale? Entonces también podéis pensar cuando os demos ahora el olor, a qué color os recuerda, si no sabéis encontrar específicamente el olor, y entonces a partir de ahí ir buscando el olor. Eucalipto, es el Vis Vaporub, sí. Y es de hecho lo que voy a destilar ahora.
Vamos a destilar y luego podemos comparar el olor que destilemos de las hojas de eucalipto. Destilamos eucalipto, porque es un olor más o menos socialmente aceptado y no es más fácil. Entonces, lo que hacemos en los talleres generalmente es enseñarle a los niños y a las familias en realidad, ¿qué es esto? ¿Qué creen que es esto? Un alambique, sí. Y lo hicimos, los talleres lo hacemos con alambiques, que es el tradicional, que es el de cobre, pero todos los niños tienen sobre sus mesas un alambique de laboratorio y lo montan ellos y lo hacen todos ellos. Y la gracia de esto es que como empezamos a jugar con la memoria, nos empezamos a pensar cómo podíamos ligar la memoria a hacer un taller. Y me puse a buscar en la historiografía del alambique y la persona que diseñó el primer alambique en el mundo fue una mujer. Una mujer que después le borraron todo lo que había hecho, se lo quemaron y borraron todo su trabajo. Entonces estamos haciendo una reivindicación del trabajo de María de Alejandría en el siglo II. Entonces ella, bueno, antes se llamaba Tribeco esto, pero occidentalmente luego se le puso alambique. Aunque no suena muy occidental, en verdad. Es árabe. La gracia de esto es que cuando le ponemos la esencia, le ponemos el agua, lo tapamos, lo pasamos por esto que se llama el serpentín. Que la idea es que acá se evapora toda la esencia y el vapor agarra todas las partículas volátiles del olor. Entonces yo lo voy a poner a andar ahora para que se puedan llevar un poquito de esencia.